tal, querido amigo? Es una alegría poder encontrarnos nuevamente para conversar, dialogar un poco con respecto a las profecías del libro de Daniel. Hoy día vamos a estudiar una introducción a las profecías de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, que es vital y fundamental y tiene que ver con el santuario como modelo de salvación. Antes de iniciar vamos a orar. Querido Dios, te pedimos sabiduría e inteligencia para poder estudiar este tema tan importante, que tu palabra sea clara para nosotros, que nos pueda abrir, Señor, una nueva cosmovisión de cómo ver este mundo, Señor, y de cómo ver el trabajo que tú haces, no solo en nosotros, sino también para salvarnos. Bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, en una ocasión, cuando estaba trabajando ya aquí en la Universidad Peruana Unión, tenía un buen amigo que es doctor, trabaja sirviendo en la ciudad de Tarapoto, capaz está en el diplomado, no sé. Pero mi amigo, lo voy a llamar así, solo mi amigo, sufrió un terrible accidente. Él estaba viajando en la ambulancia, iban a ayudar a una persona y por la velocidad se accidentó y fue un accidente terrible de tal manera que él quedó completamente destrozado. Cuando lo llevaron al hospital trataron de hacer lo posible para ayudarlo, pero dijeron hay que trasladarlo inmediatamente a Lima. Su esposa abogó también para poder conseguir un avión y lo trasladaron a Lima. Y mientras lo trasladaban a Lima, él estaba consciente y él decía, estoy apestando, me estoy pudriendo. Y en realidad estaba apestando, sus heridas se estaban pudriendo sus heridas. Pues su esposa le decía para poder consolar, no eres tú, le decía, es otra persona, no eres tú. Pero decía, sí, me estoy pudriendo, estoy apestando, ¿no? Y cuando llegaron a Lima, le operaron, le abrieron sus heridas, las cosas que le habían tratado de curar. Y cuando le abrieron encontraron, y eso es lo que me cuenta la esposa, encontraron tierra, piedras, realmente estaba infectado todas las heridas que él tenía. Estaba muriendo por dentro, prácticamente estaba pudriéndose, como él mismo decía, por dentro. Gracias a la obra de los doctores, él se pudo salvar, hoy día está ya caminando, participa en la iglesia, es un gran líder dentro de la iglesia. Esta transformación que ocurre dentro de la persona, aquí lo estoy poniendo el ejemplo de los doctores, también es una obra que hace Dios. Y es una obra que Dios ha graficado por medio del santuario. Y esta obra es vital que nosotros la podamos entender para poder entender lo que va a suceder en Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 8. Que van a ser las siguientes clases. El santuario, vamos a poner aquí el santuario, una imagen pequeña del santuario, mejor, gracias, allí tenemos la imagen más grande para que tú lo puedas apreciar. El santuario era el lugar más santo que tenía el pueblo judío. El pueblo de judío tenía una escala de santidad. El lugar que estaba más lejos del santuario era el lugar más inmundo, más impuro. Por lo general era el desierto, donde había la creencia que habitaban los demonios, ¿no? En el antiguo cercano oriente. Pero los judíos tenían la creencia que era un lugar donde estaba realmente el demonio. Más cerca estaba el pueblo, que estaban también en un estado de impureza, de contaminación por causa del pecado. Más cerca al santuario vivían los levitas, quienes habían obedecido cuando el pueblo se apartó de las leyes de Dios y adoraron a un becerro de oro. Los levitas fueron los que no se contaminaron. Ellos estaban después rodeando el santuario, eran más santos, se podría decir. Después de los levitas estaban ya los sacerdotes, las familias sacerdotales, descendientes de Aarón. Ellos estaban allí rodeando el campamento y a la puerta del campamento estaba la familia más importante del sacerdote y de ahí provenían los sumos sacerdotes.
Cuando uno entraba al santuario, uno encontraba, ustedes pueden ver allí, un primer departamento que era el atrio, donde estaba el altar del sacrificio y una fuente donde se lavaba el sacerdote. Ese altar, ese lugar era el atrio. Y adentro después estaba el lugar santo. Ya estamos entrando en terreno muy sagrado. En el lugar santo estaba el altar. Bueno, primeramente estaba la fuente de bronce, perdón, el candelabro de oro. Ustedes lo pueden ver allí, que alumbraba constantemente los panes de la presencia y el altar del incienso. Y el siguiente departamento era el lugar más santo donde se manifestaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo o santo de los santos, donde estaba la Shekinah, se manifestaba la Shekinah, que era la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley que Dios escribió y que fueron colocadas allí. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná. Bueno, la vara de Aarón que floreció. Espero que ustedes se acuerden que para la elección del verdadero sacerdote también, cuando hubo un altercado, esa vara floreció, la vara de Aarón. Y encima de esto está el propiciatorio, que es una cubierta que tapa la ley de Dios, la vara y el maná. Y encima del propiciatorio hay dos querubines en señal de reverencia y de respeto. Como ustedes lo pueden ver, era el lugar donde la persona que entraba salía santa. La persona que entraba impura, inmunda, contaminada por el pecado, salía purificada, perdonada, justificada, salía renovada, una nueva persona. ¿Qué ocurría en este primer departamento para lograr esto? Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias para poder graficar rápidamente lo que ocurría en estos departamentos. En el atrio, donde estaba el altar del holocausto, nosotros podemos leer en Levítico 4:29, dice allí, Levítico 4:29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Fíjense ustedes, que la persona que había pecado, ustedes pueden leer todo ese capítulo 4 que habla de los sacrificios de los sacerdotes, del pueblo, de los líderes y de la persona común. Yo estoy leyendo aquí el caso de la persona común, que tenía que poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda. ¿Para qué ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda? Porque ese era un acto de sustitución. La persona que había pecado tenía que confesar sus faltas. Eso lo dice Levítico 5:5. Levítico 5:5 dice, cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Tenía que haber confesión. Entonces, la persona que llevaba su cordero, su animal, tenía que confesar sobre la cabeza de este animal y simbólicamente los pecados de la persona pasaban a este cordero. Y lo inmolaba, lo mataba al cordero, y en ese mismo instante el sacerdote procedía a ser el mediador, porque él ejecutaba toda una obra intercesora de sacrificar y colocar al cordero encima del altar del holocausto. Su sangre la agarraba, si era una persona común, la colocaba allí en los cuernos del altar del holocausto. Si era el pueblo que había pecado, era el mismo sacerdote, se colocaba la sangre dentro del lugar santo, ahí al frente del velo, se asperjaba la sangre, y se colocaba la sangre en los cuernos del altar del incienso. Este acto que se realizaba allí en el atrio era un acto de sustitución, como ustedes lo están viendo. Era un acto donde la persona transfería sus pecados a la víctima, la que moría por los pecados. Todos los pecados podían alcanzar el perdón. Todos, absolutamente todos los pecados podían ser perdonados. Pero había una clase de pecados que no se podían perdonar. Estos eran los pecados de mano alzada. Eran pecados rebeldes. Podemos leer nosotros en el libro de Números, el capítulo 5, versículo 5 al 7, para revisar estos pecados.
Números 5, 5 al 7, dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados con que los hombres son infieles contra Jehová, sea culpable. Aquella persona confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño añadido, añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tiene pariente al cual sea compensado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándole al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con que el sacerdote hará la expiación por él. Esto implica que todos los pecados, hasta los voluntarios, podían alcanzar el perdón. Pero, como mencioné, no había perdón para una clase de pecados. Podemos encontrar estos pecados en el libro de Números 15, 30 y 31, Levítico 23. Voy a leer Números 15, 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Dice: pero la persona que haga algo con soberbia, literalmente con mano en alto, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Fíjense ustedes que los pecados que eran de una rebelión abierta, a mano alzada, ¿no?, eran pecados con soberbia, no tenían perdón. Este era una clase de pecado del cual la persona no se arrepentía, es decir, no llevaba la víctima para poder ser perdonada. Más referencias podemos encontrar en Números 19:20, Números 19:3, donde hay la negativa a querer sacrificar, lo que evidenciaba que se había cometido este tipo de pecados. También pueden revisar ustedes Levítico 20, todo el capítulo 20, donde se menciona qué pecados se consideraban este tipo de pecados a mano alzada. Por ejemplo, ahí estaban algunos pecados de sacrificar a los hijos a Moloc o a los dioses paganos. Estaba el bestialismo, el adulterio, el incesto, el homosexualismo. Habían varios de estos pecados que en el santuario no alcanzaban, no podían ser perdonados, no podían alcanzar el perdón porque eran pecados inexpiables. Todos los otros pecados podían alcanzar perdón en el santuario. La obra del sumo sacerdote, ustedes ven allí el primer departamento, la obra que se realizaba en el primer departamento, que era el atrio, lo vamos a llamar expiación. La obra que se realizaba en el segundo departamento lo vamos a llamar intercesión. Y es lo que realizaba el sacerdote cuando llevaba la sangre allí para interceder por la persona, y la persona salía perdonada, purificada, limpia del santuario. La obra final que se realizaba en el lugar santísimo se llama juicio. El capítulo 16 del libro de Levítico habla mucho al respecto de esta obra que se realizaba allí y que tenía el propósito de eliminar todos los pecados que habían sido acumulados durante el año en el santuario. Todos los pecados habían sido acumulados allí en el santuario durante el año. Pecado tras pecado, pecado tras pecado, mediante el sacerdote o mediante allí directamente en el santuario, porque ese lugar del santuario era la presencia de Dios. Allí estaba el nombre de Dios, es decir, Dios se hacía responsable por esos pecados. Y una vez al año se limpiaban todos estos pecados con la fiesta del día de la expiación. Era una fiesta, pero era el único día en que el pueblo no podía comer, era el único día en que el pueblo estaba en ayuno y oración. Yo te invito a que tú revises tu Biblia bien, que puedas leer el capítulo 16 de Levítico. Nosotros vamos a leer al menos el versículo 16, 30, 33 y 34. Levítico 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. El versículo 30 dice:
Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Fíjense que el pueblo tenía que quedar limpio. Versículo 31, día de reposo será para vosotros, afligiréis vuestras almas. El versículo 33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. También tenía que quedar limpio el santuario y los sacerdotes, es decir, todo quedaba purificado el día de la expiación. Por lo cual, el pueblo tenía que estar en contrición, en ayuno. Era el único día que se le pedía que ayunara, porque si había un pecado que no había sido perdonado, entonces la persona podía morir. Este día era el día del juicio. Fíjense que este juicio era para el pueblo de Dios. Al terminar ese día, se iniciaba un nuevo periodo para que las personas pudieran ir y sacrificar sus corderos, ¿no? en los ritos de expiación e intercesión. Estos ritos, como ustedes comprenderán, al enemigo, porque la Biblia nos presenta un gran conflicto entre Dios y Satanás, al enemigo, que es Satanás, no le gustaban. Vez tras vez trató de pisotear todas las cosas que se realizaban en este lugar. He puesto esa X para referir todo ese pisoteo que se realizaba en el santuario. Desde el mismo inicio que se estableció el santuario, hubo un pisoteo sobre el santuario. Por ejemplo, Aarón pisoteó el santuario, está en Éxodo 32, cuando construyó el becerro de oro. Los hijos de Aarón, los sacerdotes Nadab y Abiú, entraron ebrios y ofrecieron un fuego extraño y murieron al instante. Los hijos de Elí, también en 1 Samuel 2, 29, 3, 13, por lo cual también tuvieron que morir. Saúl, Salomón, Roboán, Jeroboam, todos los reyes, Acaz, Manasés, todos ellos pisotearon de diversas maneras el santuario por medio de actos de idolatría, porque se introdujo al santuario que en los tiempos de Salomón ya se había construido el templo y ahí había sido depositado el santuario, pero allí se introdujo imágenes de dioses paganos. Con eso se estaba pisoteando la sacralidad de este lugar y el sistema que Dios había establecido para que las personas alcanzaran la salvación. Este pisoteo, lógicamente, estaba acompañado de la secularización del pueblo, que cada vez más se parecía a las naciones extranjeras. Dios no quería que el pueblo siguiera apartándose de él, contaminándose, y Dios envió sus profetas. Nosotros podemos leer, yo los invito a revisar allí sus Biblias, en el libro de Segunda de Crónicas 36, 15 al 16. Segunda de Crónicas 36, 15 al 16. Para ver esto de la obra que Dios estaba realizando para llamar a su pueblo. Versículo 15 y 16 de 2 Crónicas 36 dice, Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su morada. ¿Cuál es su morada? El santuario. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fíjense que este santuario fue pisoteado. La obra de Satanás consiste en eso, en pisotear este santuario. Satanás no quiere que la obra de Dios, que Dios pueda transformar el corazón de la persona. Dios odia esta transformación. Estos tipos, voy a llamarlos así, tipos del santuario, representan obras grandiosas, como ustedes pueden ver. Jesús vino a cumplir estas obras que se realizaban aquí en el santuario, parte por parte, de una forma meticulosa y una forma perfecta. Jesús vino a cumplirlas, porque este cordero representaba a Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero
que quita el pecado del mundo, en Juan 29. Ese cordero fue sacrificado por nosotros. Yo voy a poner ahí la imagen de la expiación. Ustedes van a encontrar muchos textos que hablan al respecto de Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. Este mismo Jesús resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Podemos leer, por ejemplo, el texto de Hebreos, el capítulo 7. Les voy a invitar a abrir su Biblia. Hebreos, el capítulo 7, el versículo 25, dice: por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el intercesor. El capítulo 8 lo dirá más claramente. Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el versículo 1 de Hebreos 8, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense que este intercesor, voy a poner la imagen allí, es Jesús, el que intercede por nosotros. Cuando nosotros cometemos un pecado, y siempre lo cometemos, el cordero que nosotros llevamos ya fue sacrificado. Nosotros tenemos que aceptar la sangre de Cristo Jesús en nuestro medio, en nuestro favor. Y Jesús nos perdona de nuestros pecados. Eso es lo que hace Jesús cada vez que uno ore. Jesús lo perdona y entra de esa manera directamente a la presencia de Dios. Por eso hay una invitación en Hebreos 4, el versículo 14 al 16, que dice, voy a dar lectura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, te está invitando, nos invita a todos. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia, a ese santuario donde está ese trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Satanás está feliz con que nosotros nos acerquemos allí al trono de la gracia? No, Satanás también ha pisoteado estos lugares, esta obra de expiación y esta obra de intercesión. La siguiente clase, cuando revisemos el libro de Daniel 8, veremos con sumo detalle cómo Satanás está pisoteando la obra de expiación y la obra de intercesión. Hoy día solamente vamos a referir una de esas obras. Por ejemplo, en la expiación, cada vez que el sistema papal, que es el cuerno pequeño, realiza la misa, está sacrificando a Cristo, porque la misa es el sacrificio de Cristo. Se cree que el sacerdote que oficia la misa puede convertir el pan en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino en la verdadera sangre de Cristo. No son más pan y vino, son cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, y lo vuelven a sacrificar. La Biblia menciona en el libro de Hebreos que solo era necesario un sacrificio para toda la vida. La Biblia no dice que a Jesús se lo debe de sacrificar muchas veces. No, porque Jesús solo debía de ser sacrificado una vez. Podemos encontrar esto en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el versículo 27, que dice: no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Es decir, un solo sacrificio para siempre. No se exigen 2 sacrificios o 3. Por eso nosotros no creemos que se deba de volver a sacrificar a Jesús por medio de la misa, como lo hace el sistema papal. La intercesión, como ya referimos la clase pasada, fue establecida por el sistema papal, una serie de santos que son intercesores, y hasta hoy día siguen estableciéndose más santos todavía. Todo esto basado en la idea de la inmortalidad del alma, que no es una idea bíblica, ya que el libro de Eclesiastés, los invito a abrir la Biblia, el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, vamos a leer los versículos 4, 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. El versículo 5 dice: porque el que vive
Pues los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. El versículo 10 añade, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, en la muerte no hay acciones, en la muerte no hay conciencia, en la muerte no hay nada. Cuando uno muere, va a la tumba y ahí se queda hasta la venida de Cristo, cuando si es que creyó en Él y escucha su voz, se levantará de entre los muertos y esperará a Cristo. Ustedes imagínense, porque esta idea de la inmortalidad del alma es una idea inconsistente, incongruente con la segunda venida de Cristo, porque si fuera verdad que los muertos se van al cielo, es decir, yo me muero y me voy al cielo, pues si me he portado bien, me voy al cielo, estoy ahí a la diestra del Padre. Entonces Jesús, cuando vuelve en su segunda venida a resucitarme, me dice, levántate de entre los muertos. Que la segunda venida y la resurrección de los muertos está plenamente establecido en la Biblia. Hasta Job lo creía. Pero yo le diría a Jesús, pues, Señor, ya estoy en el cielo. Ya estoy a la diestra aquí del Padre. ¿Para qué me vas a resucitar? ¿Notan ustedes la incongruencia? Es decir, cuando uno cree en la inmortalidad del alma, que cuando uno muere, uno inmediatamente está dejando de creer en la segunda venida de Cristo, porque el propósito de la segunda venida de Cristo es resucitar a los que creyeron en Jesús para llevarlos al cielo a morar junto a su Padre. No que cuando mueren se van, sino cuando resucitan recién van a morar con su Padre. La idea de la inmortalidad del alma es una idea antibíblica, no es una idea que está en la Biblia. El juicio se dio y Daniel 8 va a marcar una fecha para el inicio del juicio. Daniel 7 lo vamos a revisar, cuando revisemos también Daniel 8 vamos a hacer allí un paralelismo. Vamos a ver que hay un claro paralelismo entre Daniel 7 y Daniel 8 cuando se refieren al juicio, que debe de ocurrir después de la persecución de los santos del Altísimo. Recordarán ayer que la fecha de término del sistema papal del cuerno pequeño era 1798, es decir, de esa fecha en adelante viene el juicio. Nosotros sabemos cuándo surgió el juicio gracias a Daniel capítulo 8, versículo 14, que después lo revisaremos. Con el juicio, Dios llama a un nuevo pueblo para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Mi imagen está tapando allí el mensaje, pero los tres ángeles están volando y proclamando este mensaje. Y ese mensaje lo da la iglesia adventista. En realidad la palabra ángel en griego significa mensajero. No se está refiriendo allí a un ser celestial, aunque nosotros somos prácticamente seres celestiales si es que has aceptado a Jesús, porque tu nombre ya está escrito en los cielos. Pero es la iglesia la que está proclamando ese evangelio desde el día del juicio que se da después de 1798. Viendo todo este cuadro introductorio, mañana estudiaremos la profecía de Daniel 8 y Daniel 9, donde comprenderemos mucho mejor todos los eventos y todas las profecías que se están hablando allí. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que te proteja también hoy día.